Francia, ojo que Macron, mira que da guerra a Macron, ¿eh? Francia quiere que la Unión Europea utilice una poderosa herramienta contra Estados Unidos por primera vez. ¿Y de qué herramienta se trata? Bueno, pues la medida se conoce como instrumento anticoerción e incluye restricciones al comercio y los servicios, así como a ciertos derechos de propiedad intelectual, a la inversión extranjera directa y al acceso a la contratación pública. De acuerdo con las declaraciones al medio, tal herramienta, diseñada para contraatacar medidas comerciales coercitivas, debería ser considerada incluso si no es en el curso de la acción actual. Sin embargo, otra fuente aseguró que la Comisión Europea no está considerando actualmente el instrumento anticoerción, mientras que alguien más declaró que antes de discutir el uso de esta herramienta, la Unión Europea necesita ver qué aranceles anuncia Trump para saber si es aplicable. Ojo, porque la Unión Europea ha retrasado la entrada en vigor de ciertos aranceles a Estados Unidos esta semana, ¿eh? Claramente se está viendo que, claro, podríamos pensar que estas propuestas de Macron tienen que ver con la situación de los aranceles. Donald Trump ha decretado unos aranceles contra la Unión Europea, pues vamos a sancionar la economía estadounidense. Y lo vamos a hacer como, por ejemplo, supongamos, acaba de decirnos Macron en esa noticia. Pues no, amigos, no tiene nada que ver con los aranceles de Donald Trump lo que nos propone Macron. Es una propuesta que se deduce necesariamente de la situación geopolítica, de la intención de Estados Unidos de salir de la OTAN, de la intención de Estados Unidos de generar una paz en Ucrania, pero nada que ver con los aranceles. Y alguien dirá, ¿y por qué lo sabéis? Blanco y en botella. ¿De dónde sale la idea, amigos? ¿Sale de la Unión Europea? ¿Sale de alguno de los países de la Unión Europea? Véase Italia, Hungría no. Hungría, como Orbán está de buen rollo con Donald Trump, no va a ser Orbán, pero podría ser, por ejemplo, cualquier otro país de la Unión Europea. Hay para elegir España, por ejemplo. Podría ser. Un poco absurdo, pero podría ser España. No sé, Países Bajos, Bélgica. No. Todo lo que tiene que ver con geopolítica viene solo de dos países, de Gran Bretaña y de Francia. Y si la medida que se propone surge de Francia o de Gran Bretaña, como este es el caso, es una medida de contrapartida geopolítica. ¿Y por qué es muy importante ese detalle? Es muy importante porque claramente Macron con estas declaraciones nos está evidenciando que la intención de Estados Unidos de ir alejándose de la OTAN es real. La semana pasada, cuando aparecía esa noticia que nos trajo Miguel sobre el abandono por parte de Estados Unidos del comando de la OTAN, no va a elegir al jefe que comande las tropas de la OTAN, muchos opinadores decían, no, bueno, no, es mentira, él lo dice pero no lo va a hacer. Sí, sí lo va a hacer. ¿Quién te lo asegura? Macron, que está imponiendo medidas económicas cuando no es su papel. Está proponiendo medidas económicas cuando lo lógico es que llame a Ursula von der Leyen y le diga, oye, podemos activar esta vía para defendernos de los aranceles de Donald Trump. No, el chico de los Rothschild tiene que atender él y él demostrar a las élites corporativas que es él el que lucha contra Donald Trump, no contra sus aranceles. Luego, amigos, veremos, pero ya nos está diciendo Macron que las palabras del gobierno estadounidense queriendo poco a poco ir saliendo de la OTAN son palabras sinceras. Miguel, vamos. Bueno, vamos con la noticia que estabas esperando, Alberto, que me comentabas antes. Imágenes satelitales revelaron los daños sufridos en la base aérea rusa Engels 2 tras el ataque ucraniano. Te voy a poner el vídeo, aunque se ve un avance mientras vas hablando, Alberto, porque es interesante de ver. Pues sí, es interesantísimo y súper importante. Y para explicarlo, tenemos que hacer uso de la información que tiene nuestro querido coronel Pedro Baños en su magnífica cuenta de X, que siempre os sugeriremos o recomendaremos seguir. Fijaos lo que nos dice en su post. Dice, el ataque ucraniano del 20 de marzo de 2025 a la base aérea rusa de Engels, que alberga bombarderos estratégicos, probablemente se basó en el uso de misiles de largo alcance
por parte de Ucrania, lo que fue posible gracias al apoyo francés, y entre paréntesis dice, probable, no posible, sino probable, es decir, más que posible, y pregunta entre paréntesis, si Estados Unidos no pudo haber sido lo suficientemente loco como para haber saboteado las órdenes recibidas, es decir, habría una alternativa, que no hubiera sido Francia, sino Estados Unidos, la propia CIA, desobedeciendo las órdenes de Donald Trump. Plantea esas dos hipótesis, pero continúo. Fijaos lo que nos dice. Dice, la precisión de este ataque, localizado a más de 700 kilómetros de las líneas del frente, sugiere la posible participación de datos satelitales, lo que genera serias dudas de que hayan sido proporcionados por Francia a través de sistemas como los satélites CSO, componente espacial óptico, o colaboraciones con operadores como Airbus Defence and Space. Este apoyo se inscribe en el marco de una intensificación de la ayuda francesa a Ucrania, ilustrada por el suministro de misiles Scalp EG, capaces de realizar ataques profundos, y confirmada por las recientes declaraciones del ministro de las Fuerzas Armadas, Sebastián Lecornu, el 6 de marzo de 2025, sobre el intercambio de inteligencia militar con Kiev. Sin embargo, esta intervención francesa, al dirigir ataques hacia lo profundo del territorio ruso, corre el riesgo de comprometer los esfuerzos de paz. A medida que surgen las negociaciones lideradas por Zelensky y Trump con discusiones planeadas en Arabia Saudí, una escalada de ese tipo podría endurecer la posición de Rusia, y el Kremlin, ya reacio a ceder terreno, ve estos ataques como una provocación directa de la OTAN, que amplifica las tensiones. Esta estrategia ucraniana de sabotear deliberadamente los intentos de desescalada parece clara, pero ¿quién está detrás de la escena? En resumen, si se demuestra el apoyo francés, vía satélites y misiles de largo alcance, aunque militarmente eficaces, amenazan con descarrilar una paz frágil alimentando el conflicto. Pero sobre todo, eso convertiría a Francia en un país en guerra con Rusia. Lo mismito que vivimos, amigos magos, antes de la llegada de Donald Trump al poder. ¿Recordáis justo cuando nos encontrábamos en periodo electoral y comentábamos que, como gane Donald Trump, nos viene 2 meses tela marinera? Pues ojo, porque parece ser que alguien ha tomado el testigo de esa mecánica, esa dinámica en la que entró la administración Biden, de realizar provocaciones a Rusia que solo se pueden llevar a cabo con la imprescindible ayuda occidental. Si ya antes de ese ataque Francia se ha comprometido a sustituir la ayuda satelital estadounidense a modo ofensivo, porque actualmente la única que recibe Ucrania de Estados Unidos es a modo defensivo, luego ya tenemos la suma de 1 más 1. ¿Quién está detrás de ese ataque? Muy probablemente Francia. Ojo, amigos, porque si efectivamente tenemos 6 meses hasta las elecciones en Ucrania y solo puede haber paz si quien la firma, la paz, es un presidente legítimo, nos vienen 6 meses de órdago a la grande. Ojito con ese ataque, queridos magos. Ponedlo en comentarios, ¿qué es lo que os parece? Miguel, tremendo, vamos. Bueno, y en este sentido también, Alberto, preocupación en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso por el creciente número de participantes de la OTAN en ejercicios militares. Los ejercicios de la OTAN aumentan rápidamente en la región de Asia y el Pacífico. El rumbo deliberado de Occidente hacia la implementación del objetivo estratégico de la otanificación de Asia no puede sino causar preocupación, señaló Lyudmila Vorobyova, que es directora de del Departamento Asiático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Alberto, tienen prisa, como decías el otro día. Tienen prisa y, ojo, el hecho de que ahora mismo, claro, tienen prisa para acabar con la guerra de Ucrania y podamos ver con qué alegría vuelve Netanyahu a matar a centenares de personas diarias en Gaza, nos debe hacer sospechar que el problema no está en las guerras en sí para Donald Trump. El problema está en la guerra de Ucrania, que es la que quieren solucionar. Muy probablemente porque prevén otros escenarios bélicos, no sé si inminentes, pero quizás sí muy próximos en el horizonte, por ser prudentes. Y a eso obedece ese aumento
de las maniobras en otros escenarios, como puede ser el Pacífico o en Oriente Medio, que luego nos trae Miguel información a ese respecto. Seguimos, Miguel. Bueno, vamos con la preocupación en este caso de la Unión Europea. Todos muestran sus preocupaciones. En este caso nos dice este artículo, Newsweek, Donald Trump podría perturbar la OTAN sin abandonar la alianza. Un artículo de Newsweek dice que en Europa existe una creciente preocupación por la posible retirada de Estados Unidos de la OTAN. Sin embargo, como señala la publicación, Donald Trump, conocido por su escepticismo respecto a la alianza, no necesita abandonarla para dañarla. Comenta el artículo que salir de la OTAN es un proceso a largo plazo. Incluso el aviso de una decisión de abandonar el sindicato, bueno, la organización, debe hacerse con un año de anticipación, sin mencionar la necesidad de consultar una serie de comités del Congreso de Estados Unidos para la obtención de su aprobación. Para lograr el efecto de pánico en la OTAN, uno podría simplemente reducir la significativa presencia militar estadounidense en Europa, dejar de participar en los ejercicios de la OTAN y renunciar al puesto de comandante supremo aliado en Europa. Este puesto ha sido ocupado exclusivamente por Estados Unidos durante casi 75 años. Pues ya se va. Ya lo está haciendo todo esto. Donald Trump. Exacto, sí señor Miguel, ya lo está haciendo. Con lo cual, ojito, porque Newsweek es un medio, siempre se ha dicho que es la portavoz, la revista Newsweek, la portavoz de la CIA. Y la CIA no está especialmente contenta con Donald Trump. Con lo cual, igual ya está adelantando lo que nos viene y, por lo que dice Miguel, esos pasos que enumera Newsweek ya se están viendo. Así es que probablemente se van a adoptar. Sí, señor Miguel, seguimos. Bueno, y vamos con China, porque dice este artículo que China explora perspectivas de participación en la misión de mantenimiento de la paz en Ucrania. China podría convertirse en un actor principal en esta misión de mantenimiento. La cuestión es, ¿van a aceptar en Occidente, Europa, OTAN, Ucrania, Macron, Starmer y compañía a China dentro de esas teóricas fuerzas de mantenimiento de la paz? Ya no lo decía Zelensky, que él quiere fuerzas de paz occidentales, Alberto. Claro. Pero bueno, China ahí está. Ese es el problema. Fijaos que ni siquiera a Rusia seguramente se le haya ocurrido como primera opción China, porque probablemente prefiera India, con quien tiene unas relaciones 1000 veces mejores que con China, en contra de lo que nos parece viendo las reuniones de Xi Jinping y Putin. Pero claro, si Zelensky no acepta, y ya lo hemos visto estos días, tropas que no sean occidentales, ya te está diciendo que él lo que quiere es la provocación. Con lo cual, las tropas chinas no me sirven. O las que no sean occidentales no me sirven. De manera que veremos. Pero China tampoco es la mejor opción para Rusia. China, de hecho, no nos engañemos, si somos mal pensados, a China estrictamente no le interesa el fin de la guerra. Porque una cercanía importante entre Rusia y Estados Unidos coloca a China en una situación no negativa, porque Putin ya ha hecho varios gestos para evidenciar que no va a perder ese vínculo con China comercial que ha iniciado y hasta cierto punto un poco cultural que ha iniciado en los últimos años. Pero hombre, no es lo mismo que en una confrontación China-Estados Unidos, Rusia también se sienta involucrada porque su enemigo Estados Unidos está luchando con China, a que Rusia se sienta neutral porque diga, bueno, el que ya no es mi enemigo lucha con China. Y eso a China obviamente no le gusta. Seguimos, Miguel, señor. Bueno, Alberto, interesantísima esta noticia, amigos maos. Quedaos para verla. Dejadnos vuestro like. Francia se frota las manos con el negocio del siglo con su submarino, el Barracuda. 40.000 millones hay en juego y os explicamos por qué. El gobierno canadiense tiene en marcha un ambicioso proyecto de modernización de su flota submarina, con un contrato que podría llegar a los 40.000 millones de euros, involucrando la compra de hasta 12 nuevos submarinos para 2035. Este submarino destaca por su tecnología de propulsión independiente de aire, lo que le permite operar durante largos periodos sin necesidad de emergencias. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se frota las manos Francia? Francia lidera la licitación con su modelo Barracuda, pero tiene otros competidores. Y hay otros competidores internacionales, incluidos fabricantes de submarinos de Alemania, Japón, Reino Unido, que también han presentado sus ofertas a Canadá. Sin embargo, nos dice este artículo, la experiencia de Naval Group en la construcción y suministro de submarinos a países aliados, junto con su historial reciente,
puede darle a Francia una ventaja competitiva importante. Veremos. Pues ojo, porque estamos hablando de que los chicos de los Rothschild, yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, como veis, no está en juego ningún otro país que no sea de élite corporativa. Ninguno. Japón está a lo suyo. Probablemente Japón no sea el más probable. Pero ya se está viendo que a partir de ahora los negocios entre Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania se van a hacer entre ellos. ¿Por qué? Porque ya no interesa darle más oxígeno necesariamente a Estados Unidos. Con lo cual, sí, se frota las manos porque Macron hace muy bien es su trabajo de ser un títere globalista más, y Canadá, que ahora mismo acaba de ver que entra en el poder otro globalista woke, absurdo, todo ese tipo de basura política, ahí a sustituir al anterior, que no era peor que el que ha venido, pues lógicamente se va a ver beneficiado y va a ver recompensados Macron los esfuerzos que hace por llevar a Europa a una guerra contra Rusia. Con lo cual sí, se frota las manos. Pero hay que explicar también cuál es la razón por la que se frota las manos. Y es porque está poniendo a su país a los pies de los caballos contra Rusia en una posible guerra nuclear. En fin, Miguel, vamos. Bueno, noticia un poco chascarrillo del día. Fijaos, Donald Trump ha privado del acceso a documentación clasificada a Joe Biden y a toda su familia. También ha privado de este acceso a documentación clasificada importante a Kamala Harris, Anthony Blinken y Hillary Clinton. Y dice que el presidente estadounidense consideró que el acceso a estos materiales ya no responde a intereses nacionales. Pues sí, es muy importante estos detalles, estos gestos que está llevando Donald Trump a cabo. Hay que ir esquinando, hay que ir apartando a los apestados y sobre todo de la posibilidad de obtener información clasificada, faltaría más. Así es que, bueno, una noticia interna de Estados Unidos, pero que nos da muy bien a las claras cuál es el sentir de la administración Trump al respecto de los anteriores. Tanto la momia como la sucesora de la momia, como pues Clinton y todo ese tipo de gente, por llamarlo de una manera digna. Seguimos, Miguel, señor. Bueno, fijaos dónde acaban todas las armas de Ucrania, ¿eh? Fijaos dónde acaban. Fijaos qué dos noticias traemos. Terroristas en Níger habrían usado morteros ucranianos contra el ejército del país. Noticia 1. Vamos con la noticia 2. Medios mexicanos denuncian que el régimen ucraniano vende armas occidentales a cárteles de la droga. Hay un contrabando masivo. Pues fijaos qué papelón, amigos, qué papelón. Todo lo que se ha dicho que se enviaba a Ucrania, ahora Estados Unidos se puede ver obligado a tener que luchar contra las armas que le envió a Ucrania. En el caso concretamente de los cárteles mexicanos. ¿Que esas armas iban al Sahel para esos grupos terroristas buenos? De eso no había ninguna duda. No solamente las armas, también iban al Sahel. Justo casualidad, había en esos grupos de Al-Qaeda formadores ucranianos en el uso de drones. Lo nunca visto. Pues sí, que alguien se podría pensar, oye, ¿qué hacían ahí los formadores ucranianos? Pues obviamente servir a los mismos intereses que servían en Ucrania, que es a lo de las élites corporativas, élites globalistas, Wall Street y la City de Londres. Y es que en el Sahel, obviamente, el mayor pecado que han cometido es el de intentar ser soberanos. Así es que, sí, no es de extrañar que esas armas acaben por todo el mundo menos donde teóricamente debían estar. Vamos, Miguel. Una de las noticias del día, Alberto. El ejército estadounidense ha comenzado a desarrollar urgentemente un sistema de defensa antimisiles de próxima generación cuyo nombre clave es Golden Dome, diseñado para proteger el territorio estadounidense de las amenazas de misiles de largo alcance. CNN informó de esto ayer, 21 de marzo, citando fuentes del Pentágono. Según la publicación, la Casa Blanca ha dado instrucciones claras al Departamento de Defensa de no escatimar fondos para la implementación del proyecto, enfatizando la importancia estratégica en el contexto de crecientes tensiones. La iniciativa fue lanzada por Donald Trump
y es vista como un elemento clave de seguridad nacional. El proyecto Golden Dome fue la respuesta a los rápidos avances en la tecnología de misiles de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. La Casa Blanca está presionando para acelerar los trabajos, exigiendo a militares y contratistas que acorten los tiempos de desarrollo y las pruebas tan pronto como sea posible. Ahí lo tenemos. Pues ya lo tenemos, amigos. Esta semana Miguel nos traía una noticia en la que Donald Trump negaba categóricamente que su intención fuera llegar a un conflicto armado con China. Sin embargo, Donald Trump ya debe haber reparado en que Rusia no tiene ninguna intención de ir a la guerra con Estados Unidos. Luego, Irán, ¿qué va a hacer Irán? ¿Va a enviar misiles al territorio estadounidense? Hombre, tiene misiles hipersónicos, pero no de ese alcance. ¿Quién es el tercer país que podría estar involucrado en una guerra con Estados Unidos susceptible de enviar misiles sobre territorio estadounidense? Pues China. Ojito, porque la administración Trump probablemente no quiere la guerra de Ucrania, pero nada nos dice que no esté dispuesta a la guerra con China. Y para eso sería muy importante tener un buen escudo antimisiles, lo cual tampoco sabemos si va a ser muy útil si es que China maneja ya, como dicen, la tecnología hipersónica. Porque se dice, pero no hemos visto muchas pruebas de ese respecto. Cosa distinta al caso de Rusia. Veremos, amigos, para quién es ese escudo de oro. Estadounidense es muy divertido porque en Estados Unidos les encanta poner nombres rimbombantes. A la cúpula de hierro de Netanyahu le pusieron el Iron Dome y a este ya es Golden Dome. Ya sabéis que dentro de 10 años, cuando consigan manejar bien la tecnología hipersónica, lo llamarán Platinum Dome o vete a saber cómo demonios lo llamarán. Todo fantasmerío. En fin, Miguel, vamos. Bueno, vamos con parte táctica y luego nos vamos a Oriente Medio. ¡Ay, ay, ay! Que el Oresnik está en camino, dice este artículo. Bueno, y es que Alberto se ha avistado en Bielorrusia el chasis del Oresnik. El chasis en concreto, para los que les gusta la técnica, es el MZKT 79291X, que está en pruebas y aparentemente está destinado al Oresnik. Alexander Lukashenko admitió en diciembre que el chasis del sistema de misiles Oresnik es de producción bielorrusa. Por lo tanto, pues, ojo, porque es un camión súper peculiar. Tiene 3 filas de ruedas que guían. Mira, ahí está. ¿Ahí lo tenéis? Sí. Sí, fijaos, 3 filas de ruedas que son las que giran, 3 que no, pero fijaos los ejes traseros. Qué grande, bueno, está bien, fantástico. Tremendo el aparato. Veremos qué pasa con él. Importante, el Ministerio de Defensa ruso informó hoy de la destrucción de un MiG-29 ucraniano, y no es el primero y tampoco será el último, pero bueno, ahí tenéis, MiG-29 ucraniano destruido. Una de las noticias del día, ataque en Belgorod, tripulaciones de obuses D-30 atacaron equipamiento militar ucraniano en la zona fronteriza de Belgorod. Como resultado del ataque, Alberto, perdieron la vida, entendemos, 95 militares y un tanque en dirección a Belgorod. Fijaos que en este sentido las Fuerzas Armadas ucranianas habían intentado capturar Demidovka, pero bueno, combates en Belgorod que están de forma... Es que hemos vivido, Miguel, en los últimos días otro intento de incursionar dentro del territorio ruso por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ahora lo traemos. Obviamente sí. No con la misma entidad, ese intento, que el de Kursk, pero es decir, hemos perdido claramente una zona donde están ya concentradas las tropas rusas, ya no podemos negociar con Kursk porque lo hemos perdido, como se acercan las conversaciones de paz, vamos a ver si conseguimos otro. Y le ha tocado a Belgorod. Pero claro, ya los rusos están ya más pendientes, obviamente. Tremendo, Miguel, vamos. Bueno, la siguiente, fijaos, la tripulación del caza Su-34 destruyó a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona fronteriza de Kursk. Ataque masivo con drones en regiones rusas. Decenas de vehículos aéreos no tripulados, los Lyuti, esto ya los utilizó Ucrania hace un par de semanas, que además comentamos un poco las características, Alberto, si recuerdas por encima, avanzan hacia el interior del país. Es decir, se han producido distintos ataques, fijaos, y ha habido un dron
que se ha estrellado contra un edificio residencial en Rostov y ha producido, yo creo que había un par de víctimas o 3, he visto antes, no sé, aquí dice que no hay datos sobre víctimas, pero yo he visto algún otro artículo que ya comentaba que se habían producido algunas víctimas en este ataque de un dron contra, de nuevo, un edificio residencial. Sí, es que estamos en las mismas. O sea, no atacan zonas energéticas en los últimos 2 días, porque ya han vulnerado en 2 ocasiones el alto el fuego sobre ese tipo de infraestructura, pero atacas edificios civiles. No tenemos ninguna noticia desde que ha empezado la guerra de que Rusia busque objetivos civiles deliberadamente. Ninguna. Es que Ucrania no hay día en el que no tengamos una noticia en ese sentido. A ver si alguien dice algo en Occidente. Por lo que vemos, no. Vamos, Miguel. Cifra de bajas que vamos a verla ahora, pero antes, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron sustancias tóxicas en la región de Kursk esta mañana. Sí, no sí. es la primera vez tampoco que utilizan sustancias tóxicas. Ya habíamos visto el envenenamiento que intentaban también esta semana con los cadáveres, envenenamiento del agua. Es otra noticia que sacamos esta semana. Y las cifras de bajas, Alberto, en la zona de Kursk, más de 200 personas, las bajas de Ucrania en la región de Kursk en las últimas 24 horas.